Muy buenos días, El Salvador. Qué placer nuevamente volvernos a reencontrar en este espacio de entrevista al punto con Sergio Méndez. Ya lo habíamos adelantado en nuestras diferentes redes sociales. Esta mañana estaremos con nuestros invitados, dos en su totalidad. Vamos a partir la entrevista, pero vamos a hablar con representantes de estas instituciones, de trabajadores que están de una u otra forma relacionadas con la formación de aquellos agentes de la persecución del delito. Vamos a hablar de los derechos del trabajador. Déjeme y le cuento que en la primera parte vamos a conversar con el señor Marvin Reyes, quien es secretario general de los trabajadores de la Policía Nacional Civil, y la segunda parte de la entrevista estaremos conversando con el señor Carlos Valencia, secretario general del sindicato de la Academia Nacional de Seguridad Pública. Vamos a hablar de la violación de los derechos laborales, entre otros temas. Aguántenme un ratito, porque primero quiero saludar a Mr. Donut. Mañana tras mañana hacen posible el primer segmento de la entrevista al punto con Sergio Méndez. Dale a tu paladar un gusto dulce en Mr. Donut. Donas de moca, donas de fresa, donas de chocolate. Solo en Mr. Donut, la gran variedad. Presenta. Y bueno, con el mayor de los placeres le damos la bienvenida. Arrancamos la entrevista al señor Marvin Reyes. Marvin, bienvenido, gracias por acompañarnos acá en esta tu casa. Gracias a ustedes y gracias y un saludo muy especial para todos. Marvin, como secretario general que eres de los trabajadores de la Policía Nacional Civil, es importante para nosotros conversar por cuánto estamos hablando de una institución que nace de los acuerdos de paz, pero que hemos visto nosotros en diferentes rotativos que se hacen, investigaciones, primero de la situación no lamentable, deplorable de muchas instituciones que funcionan como empresas para albergar delegaciones a la Policía Nacional Civil. Marvin, ¿realmente ha cambiado algo desde la última vez que nosotros conversamos sobre este tema, por favor? Realmente hay que puntualizar bien esto. La Policía Nacional Civil, en el factor humano, ¿verdad?, en la persona que viste el uniforme, invierte muy poco. Las delegaciones, puestos y subdelegaciones sufren un gran deterioro, no reúnen las condiciones para que el personal desarrolle sus actividades ahí. Esto es una gran deuda, definitivamente. En 10 años que ha habido de estos gobiernos supuestamente de izquierda y que juraron pues honrar todas aquellas reivindicaciones de los trabajadores, pues han quedado en deuda, muy deficiente en este sentido, ¿verdad? Solamente se han logrado construir pocas delegaciones. Hablamos de San Salvador Centro, ¿verdad?, que invirtieron una cantidad ahí, crearon o construyeron la delegación. En Zacatecoluca también, que han construido un edificio bastante moderno, pero el resto, aquellas delegaciones, aquellos puestos que están olvidados allá por Morazán, allá por Chalatenango, ¿verdad?, fronterizos, que nadie se acuerda de ellos, viven en una situación deplorable. Y sobre todo el sector femenino, ¿verdad? La mujer dentro de la Policía Nacional Civil no se le dan las condiciones para que su estadía sea cómoda, ¿verdad? Hay lugares donde incluso comparten hasta el mismo dormitorio, solo una separación endeble, ¿verdad?, entre hombres y mujeres, incluso utilizan hasta los mismos baños. Esto definitivamente manda un mensaje de discriminación, aparte de que se sufre mucho de acoso sexual por parte de oficiales en su gran mayoría. Estos aspectos nosotros los hemos señalado anteriormente y se continúan haciendo, ¿verdad? No ha habido ningún cambio en ese sentido. Ok, quiero conversarte sobre varios temas y uno de ellos es, al conocer en alguna medida violación de derechos laborales, ¿en qué consiste para que la población salvadoreña pueda entender cómo se están violando los derechos desde la perspectiva del representante del Sindicato de Trabajadores de la Policía Nacional Civil a miembros de la corporación policial? ¿En qué consisten las violaciones a los derechos laborales, Marvin? En este sentido, los policías gozan de ciertos derechos, ¿verdad? Uno de ellos, y que ha sido recurrente, es que el policía, si trabaja en un día de asueto nacional, está establecido en la ley de la carrera policial que a él le van a compensar con tiempo libre.
Pero nosotros nos hemos topado con que los oficiales que están a cargo de diferentes delegaciones, cuando viene el policía y le dice, mire jefe, yo necesito que me dé mi tiempo libre porque yo trabajé en día de asueto nacional. Está establecido en la ley. ¿Y cuál es la respuesta que recibe? Yo no tengo por qué darte nada. A mí la ley no me obliga. ¿Y cómo es que no les obliga, pues? Y no son jefes policiales y han jurado ante una bandera defender la Constitución y el Estado democrático del país. ¿Y cómo es que no cumplen esa ley? Nos vemos obligados nosotros a denunciar esa situación, ¿verdad? Y ellos caen en una falta disciplinaria muy grave, ¿verdad? Porque faltan a su juramento de hacer cumplir las leyes. Otro ejemplo, cuando el policía lo mandan muy lejos, digamos de punta a punta, él vive en Aguachapán y lo mandan a La Unión, y él encuentra a una persona con la que puede permutar, ¿verdad? Le niegan ese derecho, no le firman la autorización. ¿Y por qué se lo niegan? O sea, ahí cae nuevamente el oficial en una violación a la ley de la carrera policial y comete faltas disciplinarias muy graves. Entonces, estos derechos que el policía tiene de acercarse más a su lugar de residencia o incluso de optar a un curso, por ejemplo, aquí le violentaron los derechos a los compañeros del extinto GRP cuando ellos quisieron agregarse a los cursos de la STO, ¿verdad? A la sección táctica operativa, que son grupos de reacción. Les dijeron que no, usted no puede, ¿verdad? ¿Y por qué? Si es un derecho que él tiene, ¿verdad? De superarse, de buscar su mejora o crecimiento profesional interno en la PNC. Entonces, estos aspectos son violatorios de los derechos laborales, así como aquel policía que lo trasladan injustificadamente, solo porque le reclamó al jefe, porque le dijo, mire, esto no está bien, yo no estoy de acuerdo con esa orden que usted está dando, yo no estoy de acuerdo con esto que usted está haciendo. Viene el jefe y lo traslada arbitrariamente sin ninguna justificación, lo manda lejos de su casa para afectarlo económicamente, lo aleja de su familia. Entonces, todo con el único objetivo que él renuncie. Con el único objetivo que él renuncie, ¿verdad? Y diga, yo no sigo acá. Entonces, esas violaciones de los derechos del policía se dan constantemente, se dan día con día, aparte de las amenazas, los insultos, los menosprecios que les hacen los jefes al personal de la escala básica. Listo. Si nosotros hablamos acerca del interior de la corporación policial, sobre un caso que fue muy relevante. Tú te recordás aquellos dos casos de feminicidio, Carla Turcios y Carla Ayala, pero uno particularmente, es decir, una miembro de la corporación policial y la otra de la prensa en este país, la prensa gráfica puntualmente, que fueron brutalmente asesinados. De hecho, en el caso de la corporación policial me recuerdo que el director de la policía llega a tratar de reconocer unas osamentas y que luego se dan cuenta de que no era precisamente la de Carla, puntualmente la de representante de la Policía Nacional Civil. ¿Qué es lo que sucedió realmente en esa fiesta donde ella estaba presente? Se ha hablado de que ella estaba investigando altos mandos internos de la corporación policial y que esa fue una de las razones por las cuales a ella la desaparecieron. Este caso emblemático, ¿verdad? Como tú bien lo puntualizas, el caso de Carla Ayala tiene más preguntas que respuestas y ha quedado en deuda, las autoridades, incluso la Fiscalía ha quedado en deuda porque el objetivo principal o la almendra del por qué ella fue asesinada, no se sabe. Lo que sí utilizaron esa situación para desaparecer al GRP. Tomaron esto como una excusa para desintegrar a una de las agrupaciones más profesionales que tenía la policía y en la cual se habían invertido millones de dólares en la formación de estos elementos y que en este momento se encuentran cuidando los baños, cuidando las Bartolinas o sentados en un escritorio. Gente que es buzo de combate, médico de combate, pilotos de helicóptero, pilotos de lancha, francotiradores, explosivistas, expertos en rescate de rehenes acuáticos y en aeropuertos. O sea, ¿cómo es posible que hayan utilizado este escenario? ¿Por qué cree Marvin Reyes, mediante su experticia, y tú que sos el secretario general de los trabajadores, por qué crees que se dio esto? El GRP, el grupo de reacción policial que se tenía y que había dado excelentes resultados en el pasado,
¿Por qué se quería desmantelar? Marvin, debo de preguntarte qué hay detrás de todo esto. Nosotros hemos llegado a una conclusión que hay un favorecimiento y una complicidad a ciertas peticiones que hicieron grupos de pandillas en la época de Mauricio Funes. Hay una carta que circuló en diferentes medios donde uno de estos líderes de estos grupos ilegales solicitaba que cesaran aspectos operativos de la PNC, y una de las áreas más efectivas, digamos más letales en este combate a la criminalidad era el GRP, junto con la división o subdirección antipandillas, que fue desarticulada también. Aquí nosotros podemos ver aspectos sumamente oscuros, ¿verdad? Volviendo al caso de Karla Ayala, se tomó ese parámetro para desarticular, era la excusa perfecta. Y esto, yo voy a traer a colación un ejemplo claro, ¿verdad?, para que la gente lo vea así. Esto es como que un director de una escuela, porque se pelearon dos alumnos, dos estudiantes, venga él y decida cerrar la escuela y mande a todos los maestros diseminados a través del país. Es el mismo caso, el director tomó la decisión de desarmar al GRP por la acción de uno o de varios que cometieron ese hecho. En esa situación es que no se entiende, ¿verdad? No se puede asimilar que la situación de Karla Ayala haya sido una excusa para desarticular a este grupo tan ¿Ella estaba investigando a altos mandos de la policía? En ese sentido, ella estaba o formaba parte de asuntos internos. Ella llegó ahí con una misión, ¿verdad?, de investigar algo. ¿Qué investigaba? No sabemos. Nunca lo han querido decir. Ni sabemos a quién investigaba. El punto es que hubo una serie de elementos para desaparecerla a ella y que no siguiera con esa investigación. El resultado le favorece a las autoridades, por supuesto. Aprovecharon el elemento explosivo que se dio ahí para desarticular el GRP y hacer otros cambios, ¿verdad? ¿Qué sucedió con el FIRS y el FERS? A eso vamos. La FIRT, que son las Fuerzas de Intervención de Recuperación de Territorios, las desarticulan cuando estaban dando un resultado sumamente positivo, sobre todo en la zona paracentral. Y no solamente dando un resultado, sino que no habían terminado el objetivo para el cual fueron creados. Exactamente. Que son dos cosas diferentes. Entonces, ¿cuál fue realmente la razón? ¿Fue una petición también de una negociación electoral con grupos al margen de la ley? Por supuesto, es que esto todo... ¿A ti no te cabe ni la menor duda que eso fue? No hay ninguna duda, porque todo da para concluir que eso es así. Primero, desarticulan la regionalización de la policía. La policía estaba regionalizada. La unifican. Quiere decir que alguien de la Unión, para hacer un trámite administrativo, tiene que venir hasta San Salvador. Antes lo hacía en San Miguel. Desarticulan eso, desarticulan antipandillas. Luego montan ese circo mediático donde gastan miles de dólares en presentar a la FES, que es la Fuerza Especial de El Salvador, presentan la FIR, que era la de recuperación de territorios, montan un show donde llevan helicópteros, tanques y demás, y resulta que hoy ya no existen estas unidades, y en su lugar crean una unidad que se llama Jaguares, que es la unidad táctica especializada de la policía, que se llama UTEP por sus siglas, pero que esta no tiene la formación que tenía el GRP, ni tiene los parámetros operativos que tenían estos otros grupos. Ahora, ¿qué es lo que nos hace concluir a nosotros? ¿O a qué nos lleva a determinar que hay una acción intencionada de favorecer a ciertos grupos, ya para que no se les persiga o para que se suavice su persecución, ¿verdad? Entonces esta situación definitivamente manda un mal mensaje, y lo que sí evidencia es que tanto el director como el ministro, lo único que les interesa son resultados políticos. A ellos no les importa que maten gente, a ellos no les interesa que le roben al ciudadano todos los días, no les interesa que lo extorsionen todos los días. El único afán de ellos es que la policía genere resultados políticos, números que ellos pueden decir ante los medios, como por ejemplo la baja de homicidios, que la abanderan como un gran éxito, y es el resultado pues de un conjunto de
de acciones, sobre todo del personal de la escala básica, y ellos, esa es la bandera del éxito, y esto lo enrostran incluso internacionalmente para decir que el gobierno ha tenido un éxito en el combate a la criminalidad, cuando realmente, como lo menciono, a la gente le roban todos los días, le extorsionan a diario, y eso poco les importa. Si no, veamos el resultado: 217 policías han sido asesinados en 5 años. ¿Qué refleja eso? Refleja una ineptitud total de las políticas de seguridad. Y si no, si ellos hubieran hecho bien su trabajo, ahí están las encuestas. Ahí están las encuestas que reflejan que van en los últimos lugares hoy con la elección de presidente. Si ellos hubieran hecho bien su trabajo, estarían punteando, ¿no? Sería lo contrario, pero no. ¿Qué han hecho? Absolutamente lo contrario, ¿verdad? En lugar de ser eficientes, han sido mediocres y no han podido ni defender al policía ni a su familia. Ahí tenemos esa gran cantidad de policías asesinados y cientos de compañeros que han renunciado y se han ido exiliados a otros países buscando protección para ellos y su familia. ¿Tú has tenido conocimiento de algún compañero que se fue a Estados Unidos en la pasada caravana? No, en la pasada caravana no, pero hay una situación que se ha difundido a través de redes sociales, que el día 3 de enero del año 2019 han convocado a una reunión de policías frente al castillo y que iban a hacer una caravana y después se van a ir para Estados Unidos. Esto se ha manejado a nivel de redes. Yo no estoy seguro de esa situación, yo lo transmito lo que me llegó. El día 3 de enero 2019 van a renunciar X cantidad de policías, se van a reunir en el castillo, en el cuartel central, y de ahí van a partir este grupo de policías en caravana para Estados Unidos. ¿Cómo queda el gobierno de El Salvador cuando el flujo de migrantes con oleadas sucesivas se están trasladando precisamente hacia aquel país del norte? Porque aquí no existen oportunidades laborales ni mucho menos buena paga. Algo que ellos plantearon electoralmente en el 2008 como una pre-campaña para articular su plataforma, donde no se cuida la integridad de los policías ni de los salvadoreños, ni tampoco tienen las condiciones mínimas para sobrevivir en este país. ¿Cómo queda el gobierno? Pues definitivamente muy cuestionado, porque hay un aspecto vital en esto. Aquí mucho se está hablando que la economía hay que mejorarla, que hay que mejorar los salarios y todo eso, pero se olvidan del fenómeno criminal. La inseguridad del país es la que ha movido a esta gente. Incluso ahí hay algunos que tenían fuentes de trabajo, pues, poca, pero tenían sus ingresos. Y sin embargo se han ido por la situación de inseguridad. O sea, yo no puedo en este momento moverme a X o Y colonia sin que me cuestionen los que controlan ahí, ¿verdad? Que son los grupos criminales, son los grupos de pandillas. Esa situación definitivamente le pone una nota de un 3 a este gobierno, le pone una nota mediocre, donde no ha podido establecer, no ha podido estabilizar, más bien dicho, la atmósfera de inseguridad y que se palpa en el campo y en la ciudad, ¿verdad? Hace poco hemos conocido nosotros el asesinato de varios trabajadores de una finca en el occidente del país, junto con el mandador de la finca. ¿Quién va a querer ir a trabajar ahora ahí a cortar el café? Esas fincas van a quedar abandonadas. Así como sectores de La Libertad, hay grandes fincas que han quedado totalmente abandonadas. Ya nadie cultiva, ya nadie corta nada. Entonces todo esto afecta la parte productiva del campo, y en la ciudad hay un gran desplazamiento forzoso de personas que emigran de las colonias por el acoso de las pandillas. Ahí van incluidos policías, médicos, enfermeras, maestros, periodistas. Ahí va incluido todo el mundo. Entonces en ese sentido podemos decir que en 10 años de gobierno del FMLN ha tenido poca efectividad en el establecimiento de planes de seguridad. Ahora, tú lo llamas poca porque anteriormente lo llamaste mediocre. Sí, o sea, estamos en los mismos términos. O sea, poco significativa, una nota mediocre en ese sentido. Porque bueno, no el presidente Salvador Sánchez Serén sale con un 4 de nota. En toda la historia de las encuestas es el peor presidente de los siglos en este país. Por supuesto, es que es evidente.
Si no, como lo repito, veamos las encuestas. Los números no mienten. Están en los últimos lugares. ¿Y qué querían? Que la gente les aplaudiera sus ineptitudes, que les aplaudiera que están matando policías, que les aplaudiera que están violentando los derechos laborales del trabajador Marvin, aguánteme un ratito, tengo que hacer una pausa y por supuesto debo de agradecerle, ya habíamos dicho que vamos a partir la entrevista. Muchísimas gracias por haberme acompañado, le agradezco mucho y ya están las puertas abiertas para que nos acompañe tantas veces usted lo cree conveniente. Muchísimas gracias. Perfecto, no, gracias a ustedes y quizás tomarme unos 2 segundos para decir que el día 8 de diciembre, sábado a las 9:30 de la mañana, vamos a estar en una jornada de recolección de juguetes en El Salvador del Mundo para hijos de policías asesinados y niños con cáncer del Hospital Bell. Perfecto, muchísimas gracias. El Salvador, pausa comercial, volvemos. Dale a tu paladar un gusto dulce en Mr. Donut. Donas de moca, donas de fresa, donas de chocolate. Solo en Mr. Donut, la gran variedad. Presentó. Los salvadoreños nos unimos en democracia para apoyar la fórmula presidencial que cambiará el rumbo del país. Llevemos a Carlos y a Carmen Aída a la presidencia, todos lo podemos lograr. Creo que es la mejor opción que tenemos, es la mejor fórmula que este país ha tenido en años, así que démosles todo el apoyo. Bienvenidos candidatos, estamos felices de tenerlos en su casa. Democracia salvadoreña, la nueva forma de hacer política en el país. Cualquier momento es perfecto para dejarse llevar por una rica tentación. ¡Nieves! Puede venir en muchísimos sabores. Banana hawaiana. Tan natural como la fruta. Banana split. Increíbles mezclas. Cake helado. Cappuccino. Hay una gran variedad de especialidades. Sundays. Puedes escoger la que más te guste. Y disfruta una tentación bien helada. Boston Premium Ice Cream. Presidente de la República ordena a los diputados que se... Protestas en el centro capitalino Causánica. Sospechas de corrupción implican a alto funcionario de San Salvador. Llegó el periódico digital que no se calla, diario1.com. Este segmento es gracias a Democracia Salvadoreña, una nueva forma de hacer política en El Salvador. Estamos de regreso a El Salvador y como ya lo habíamos adelantado, vamos a partir la entrevista en dos. Con gusto, en este segmento le damos la bienvenida al señor Carlos Valencia, quien es secretario general del Sindicato de los Trabajadores de la Academia Nacional de Seguridad Pública. Muy buenos días, le agradezco tremendamente el que nos acompañe en esta su casa, Carlos. Gracias, muy amable, y agradecerles por darnos esta cobertura para este espacio y poder informar a la ciudadanía y a mis compañeros de las situaciones que se está pasando en la vida cotidiana de nuestro trabajo. Perfecto. Carlos, hábleme un poquito acerca de esta iniciativa que están ustedes teniendo con relación al tema de violación de derechos laborales. Entiendo que en la Academia Nacional de Seguridad Pública también se ha estado dando este tema. Por favor. Sí, en relación a ese punto, debemos de tomar en cuenta que el 25 se conmemoró el Día No a la Violencia contra las Mujeres. Partiendo de eso, en nosotros, en la institución, se están llevando a cabo muchos procesos de acoso laboral. Tenemos el caso ahorita del licenciado, que es el jefe administrativo, licenciado Américo Minero, que hay unas expresiones de violencia, según lo determina el juez que ha dado medidas de protección a la víctima. Y se ha llevado a cabo un expediente disciplinario interno, pero se ha personalizado tanto que no favorece en sí hacer la justicia que se debe, ¿verdad? En ese sentido, el director de la academia, en varias oportunidades, nosotros como junta directiva le hemos pedido un diálogo
para tocar otros puntos, pero él nos ha dado condiciones. Por ejemplo, hemos puesto unas pancartas, tanto en la Academia de Santa Tecla como en la Academia de Comalapa o de San Luis Talpa, en el sentido de dar una denuncia de los atropellos que se dan a la clase trabajadora, y él dice, quiten las pancartas y dialogamos, habiendo puntos importantes para el beneficio de la clase trabajadora. Entonces, nosotros nos parece que es un capricho, una forma de prepotencia por parte de él, que nos quiere coaccionar la libertad sindical, la libertad de expresión. El caso que se está llevando a cabo ya se ha denunciado a diferentes instituciones, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, a la Procuraduría General de la República, a la Fiscalía, a la Inspectoría, a IDEMU, y estamos esperando en eso, ¿va? Pero inclusive ayer hubo una audiencia en el cual 2 compañeras han dado su declaración a favor del victimario, ¿va? Que es el licenciado Américo Minero, que es el jefe administrativo, ¿va? Y ya la lucha, nosotros la estamos viendo que la lucha no es ni con Américo Minero, ni con otro señor que está aquí en Santa Tecla, que le dice a las compañeras, tienen 2 minutos para ir al baño, ahorita vayan, si ya no vayan. Inclusive les dice, no hable con ningún trabajador de la academia, mucho menos con los miembros de la Junta Directiva del sindicato. Y el director se le ha notificado eso, y el director callado. Entonces, ayer que hicieron la conmemoración del Día de la Violencia contra las Mujeres, llegaron las representantes de la MED y la Naya Montes, y él dio el discurso diciendo que aquí en la academia ha sido pionero para defender los derechos de la clase de las mujeres, pero ese discurso es demagógico, totalmente, porque no solo trabajadoras de la academia están sufriendo el acoso laboral, sino que alumnas de la academia. Hace mucho tiempo se les hicieron exámenes vaginales a las alumnas para ver si no tenían un arito, sin autorización de nadie, y ordenó la jefa de estudio, que es la Luisa Carolina, y un docente denunció eso y no ha pasado nada. ¿Y qué pasaba con las alumnas que no querían someterse? Fue una actitud invasiva. De hecho, usted se recordará hace unos años que esto fue una verdadera noticia, un caos, cuando en el centro reclutorio de cárcel de mujeres se dio precisamente esto. Un juez declaró que eso había sido ilegal, invasivo con la privacidad, y que precisamente hasta fue destituida y removida la directora de ese centro penal. Es decir, ¿qué sucedió? No trascendió. No trascendió nada. Un compañero denunció. ¿Dónde estaba la prensa? Es decir, yo a título personal no me di cuenta. Se denunció, nada. Inclusive, es por eso que estamos aquí, para denunciar los acosos laborales de las compañeras. Hay un señor que es el jefe del SIN, Juan Carlos Morales Peña, que ese señor está acosando constantemente a las compañeras. Hoy se ha quedado solo una y la está acosando. Todos los que han ido ahí, en esa área, se han ido, han renunciado. ¿Pero por qué? Por este señor, nosotros le decimos ya, el señor del guante, porque utiliza un guante, porque no quiere tener contacto con nadie. E inclusive, él no marca, él entra a la academia, sale a la hora que él quiere, nadie lo regula. Entonces son la gente protegida por el director. Entonces ya la lucha ya no es con el Américo Minero, ya no es con Juan Carlos Morales Peña, ya no es con la asesora. La asesora es la que manda en la academia, es la que decide a quién contratar y a quién no contratar. ¿Quién es la asesora? La Reina Dolores Aldana. Reina Dolores Aldana es la que es la asesora. Nosotros en la academia, todos... ¿Asesora de quién? Del director. Todos saben de que ella es la que manda. En la academia no es el director, no que es ella. Jefaturas están... ¿Qué relación tiene ella con el director? Solo es asesora, pero relaciones más allá no sabemos. Vienen de FEPA los dos, ya se conocen desde hace tiempo, entonces no sé qué relación más tienen. Eso sí no puedo decirle, pero sí, a nosotros estamos indignados como junta directiva. Vienen más acciones que nosotros vamos a impulsar en adelante. Estamos en una federación, FECITRACET, donde están varios sindicatos, y estamos pensando hacer acciones más de hecho, tanto allá en San Luis Talpa como en Santa Tecla, porque ya el director le hemos enviado varias notas diciéndole, hay varios puntos que que hay que tocar para que favorecen a la clase trabajadora, y él dice, no, quiten las pancartas y dialogamos.
Entonces, ¿qué significa eso? Que como hemos denunciado a uno de sus protegidos, él lo defiende. Y las políticas públicas de este gobierno establecen el plan quinquenal, el plan del buen vivir, cero tolerancia con los acosos. Pero ese es un discurso, en la práctica es otra cosa. Entonces nosotros estamos sorprendidos y es por eso que le hacemos un llamado, aprovechamos este espacio para hacer un llamado al presidente de la República, al ministro, para que tome cartas en el asunto en esto. Ayer, por ejemplo, estuvieron en una audiencia, llegaron representantes de la Procuraduría General de la República para defender a la compañera. Es la asistencia legal que tenemos, pero en la unidad de expediente disciplinario se ha parcializado tanto que cuando la compañera fue a declarar, tenía al agresor, a los dos abogados del agresor, y ella estaba sola, solo con una compañera del sindicato acompañándola. Eso es revictimizar a la víctima, y la unidad de expediente disciplinario ahí los dejó así, y enfrente se la pusieron. Entonces, eso indica que estamos esperando la respuesta, la resolución de este proceso, pero como vemos, posiblemente esto va a ser a favor del señor minero, ¿va? Entonces, es indignante cómo el director hace un discurso de que ellos son pioneros de defender los derechos de las mujeres, pero en la práctica es otra cosa. Hay muchas alumnas que son acosadas. Ha habido una alumna que ha sido acosada por un profesor, puso la denuncia a la fiscalía, puso la denuncia en la unidad de género de la institución, la unidad de género le mandó el informe al director y el director no hizo nada, ahí se quedaron. Entonces, ¿qué significa? ¿Ustedes como sindicato no han tenido conversaciones con el director? ¿No lo reciben? ¿No han abordado nada? Ahorita no lo recibe, no, inclusive el día lunes queremos realizar un evento para conmemorar el Día de la No Violencia contra las Mujeres. El día de ayer se le envió un correo para ver si autoriza él, y ojalá que autorice, porque el tema es en relación a los acosos laborales y sexuales, que va a haber una ponente y vamos a tener unas actividades, y espero que él lo autorice, ¿va? Porque él ahorita no quiere nada con la junta directiva. Entonces es indignante que nosotros como miembros de la junta directiva hemos hecho varias peticiones al director y él, por su prepotencia, no quiere dialogar con nosotros. Entonces, ¿a dónde está el discurso del presidente de sus políticas públicas que hable gobierno abierto? Y no es así, no es nada de abierto, aquí es cerrado totalmente. Y ellos dicen, como ya nos vamos a ir, yo no sé por qué manifiestan esa ellos posición. Mismos dicen que ellos mismos ya se van a ir. El director dice, como ya nos vamos a ir, dice, entonces nos preocupa porque si están pensando que ya se van a ir, puedan tomar algunas medidas más represivas contra la clase trabajadora, ¿no? ¿Ustedes como sindicato han tomado alguna postura de cara a los comicios electorales para apoyar, darle su respaldo a alguna fórmula presidencial? Nosotros como junta directiva y que representamos a toda la clase trabajadora de la institución, sí tenemos cada quien nuestra ideología, pero la junta directiva tiene su autonomía. Y los principios fundamentales es la defensa de la clase trabajadora. No buscamos acciones partidarias o tener vinculados a un partido político, porque eso lo que hace es descreditarnos nosotros como junta directiva. Nosotros, en la defensa de la clase trabajadora, ¿no han buscado alguna aproximación, cercanía con alguna fórmula presidencial para hablar sobre el tema? Porque como si, ¿quiénes son los interesados? Si son ellos o somos nosotros. Si son ellos, obviamente nos buscan, ¿va? Y ahorita no los han buscado y nosotros estamos siempre claros que nuestro objetivo primordial es la defensa y los derechos de la clase trabajadora y reivindicaciones laborales, económicas y sociales. Eso estamos claros nosotros, a pesar que miembros de junta directiva, cada quien tiene su ideología política, porque aquí todos tenemos ideología política. Pero lo que le quiero que quede bien claro en esta entrevista es que realmente nos sorprende que un ex candidato a ser magistrado de la sala, que él anduvo allí aplicando para ser magistrado de la sala, actúe de esa manera con los trabajadores. ¿Se está refiriendo a quién? Al director de la Academia Pública de Seguridad Pública, que Jaime Martínez, que él
quería aspirar a ser magistrado de la Sala de lo Constitucional. Si usted se recuerda, iban a aquel Tenía listado. una vinculación partidaria, ¿se recuerda? Sí, correcto, que lo mencionaron algunos partidos políticos, pero si él iba a entrar como candidato, imagínese cómo actúa con la clase trabajadora. ¿Cómo actúa con la clase trabajadora? ¿Va? Entonces tiene un discurso demagógico, donde es un discurso real. A todo el mundo le anda diciendo que ahí se defienden los derechos de la clase trabajadora, pero vayan allá a San Luis Talco. Hoy todas las mujeres ya empiezan a denunciar por una compañera que ha tenido el valor y se ha empoderado del derecho de denunciar al licenciado Américo Minero, que es una persona prepotente, ¿va? Totalmente, y ha tenido muchas denuncias y que nosotros hasta ahora... Carlos, ¿está infiltrada la Academia Nacional de Seguridad Pública por miembros de las maras? Mire, ¿usted recuerda esa noticia que todos vimos? Hay una unidad que está formada por policías de la Policía Nacional Civil, donde ellos investigan. El problema es que algunas veces me han dicho a mí, y cuando van a zonas conflictivas que investigar a un alumno, no pueden entrar, y no entran, y entonces puedan ser que no den datos reales, ¿va? La filtración puede darse que uno o varios se puedan infiltrar para ser parte de la Policía Nacional Civil, ¿va? A pesar que hoy tenemos una formación técnica, que el director ha sido aprobado por el Ministerio de Educación, pero de técnico no tiene nada, porque un policía, y Marvin lo sabe, y todo policía lo sabe, que un policía al año que se gradúa debe tener claro ciertas competencias: elaborar actas, dar primeros auxilios, nomenclatura, y esas áreas no se dan. Él se gradúa y no sabe cómo hacer un informe, no sabe cómo hacer un acta, no sabe cómo desplazarse en el terreno porque no ha recibido nomenclatura. Si ustedes se recordarán, hay policías que tienen que hacer partos en los buses, y estos policías no pueden porque no han recibido esa materia. Entonces es preocupante la formación. En vez de ir avanzando en el proceso de la enseñanza, hemos retrocedido con los técnicos, que no está contemplado en la ley de la carrera policial. Ustedes son el semillero, ese proceso de formación, sí, como se determinó en los acuerdos de paz, para proveer a la Policía Nacional Civil de recurso altamente calificado. ¿Está cumpliendo esa función la Academia Nacional de Seguridad Pública? En algunas partes sí y en otras no. ¿Cuáles no? Vaya, por ejemplo, tenemos lo que le estaba mencionando, hay deficiencias de los policías, de la formación de los policías, hay un plan 10 que lo sacan a los policías de ir a alfabetizar también, pierden sus clases, que es la prioridad, y ahora tenemos, y eso nos sorprende a nosotros, que tenemos ahorita el apoyo de la Policía de Colombia, y usted sabe que la formación de los policías de Colombia es militar, y ellos están formando a varias áreas especializadas, no sabemos en qué forma, si a nivel militar o a nivel de un policía con una figura diferente, que era un policía aplicado a la comunidad. Eso fue los acuerdos de paz, esa era la filosofía del policía. Y ahora que tenemos policías colombianos que están allí en la academia y que ellos imparten clases a áreas especializadas, hay que ver si realmente están tomando en cuenta que el policía es parte de la comunidad y no es un policía que ha sido totalmente represivo, como unos años que nos recordamos nosotros que estaban los cuerpos represivos. ¿Qué está sucediendo con varios policías? Yo conversaba anteriormente con Marvin Reyes y me trasladaba conceptos de policías que están migrando hacia los Estados Unidos, cada vez más frecuente. ¿Por qué? Mire, yo he estado platicando con algunos de ellos, incluso les doy clases a ellos, y hay un descontento, una desmotivación total en la Policía Nacional Civil, los salarios, los ascensos, a pesar que en la academia se han dado algunos, pero no es suficiente. Han ascendido más los jefes policiales que ellos y el salario no les compensa con todas las necesidades que ellos tienen. La inseguridad que ellos tienen con su familia, ya nosotros nos hemos dado cuenta ante los medios de comunicación que para afectar a un policía no necesariamente tiene que matar al policía, sino a un familiar, a alguien cercano. Entonces el policía, como no tiene otras medidas, otra forma de hacerlo, entonces lo que hace es emigra, abandona la Policía Nacional Civil. Es preocupante y eso las autoridades no han tomado muy en cuenta, ¿va? ¿Por qué? Porque el policía, el salario que tiene un agente, si no me equivoco, de 400 y pico dólares, ¿cómo le va a alcanzar? Además de hay otros bonos, pero esos bonos no le alcanzan para todo lo que genera los gastos de esta vida que vivimos ahora. Entonces,
y me decían ellos, estamos preocupados y no sabemos si más adelante van a ir a empezar a renunciar en la Policía Nacional Civil, ¿va? Se le están dando los bonos porque en el pasado fueron criticados que no se estaban dando. Sí, están dando, ahorita sí. De hecho, se dijo que no había dinero en el pasado, pero de pronto hasta el subsidio se empezó a dar. Sí. ¿Se le ha dado la reivindicación salarial a los policías, el escalafón? Sí, se les ha dado el escalafón y todo eso. Inclusive hubo un decreto hace poco donde también a la Academia Nacional de la Pública, a los empleados de la Academia, se les está dando parte de ese bono, ¿va? También a migración y lo que es estas otras instituciones de seguridad pública, que se está dando ese bono. ¿Se trabaja bien con los sindicatos ustedes de seguridad, como por ejemplo la secretaria general de Claudia Chavarría del Ministerio de Justicia y Seguridad? Fíjese que en ese aspecto nosotros no hemos tenido mucha relación. Hemos tenido relación con el movimiento de la policía, hemos acompañado a la lucha reivindicativa de ellos, ¿no? Pero con las otras no, solo estamos con la Federación FECITRACED, donde está Correos, donde está el ISNA, la ENA, CITRAUES, el CEMAC y nosotros, ¿no? ¿Por qué con el Ministerio de Justicia no? Si sí, correcto. Instituciones vinculadas a la persecución y formación del delito. Correcto. Sería bueno tener un contacto con ellos y empezar a tener reuniones, conversaciones, para ver si podemos tener un vínculo. Carlos, quiero presentarle a los amigos televidentes y a usted el tradicional collage de noticias que hemos articulado esta mañana, como todas las mañanas, de los hechos más importantes acaecidos en los últimos días y que muchos rotativos han suscrito en su materia. Producción, acompáñenme, arrancamos. Abogado presenta antejuicio contra Douglas Meléndez, es decir, solicitud de antejuicio ante la Asamblea Legislativa por omisión de investigación, caso Ross. Diario1.com, PNC decomisa pasquines que ensalzaban a un pandillero en nuestro país. Diario1.com, 3 hombres y una mujer transportaban marihuana escondida en arena en pick-up. Bueno, son construcciones del más alto nivel, sin lugar a dudas, las que se pretenden hacer. Cárcel para hombres que asaltaron un negocio en la jurisdicción de Santa Ana. El licenciado Ulises de Dios Guzmán, la Fiscalía está estructurada de manera defectuosa, lo dijo en Al Punto con Sergio Méndez. Ministro de Seguridad, CAN no tiene la preparación para responder a casos como los de Santa Tecla. Ahorita le vamos a preguntar a nuestro invitado. Carlos, el CAN no tiene la preparación para poder responder ante los hechos que se dieron allá, los conatos de violencia, los conatos de bronca en la jurisdicción de Santa Tecla, y te comento por qué. Porque yo tuve acá a Felisa Cristales conversando sobre este tema, diputada del Partido de Arena, y ella decía, nosotros sabemos que mandaron a miembros de las maras que estaban relacionados con vendedores en Santa Tecla. ¿Tu opinión? Bueno, en ese aspecto yo estuve de cerca escuchando esa noticia y realmente el CAN no tiene las facultades para esto. Por eso existe la Policía Nacional Civil, que es la encargada de aplicar la seguridad pública. Y ahí vemos imágenes donde aparecen los del CAN en una posición disparando de forma discrecional en los niveles de fuerza, y eso nos parece a nosotros que no es lo correcto. Y lo que se hubiera hecho era coordinar con la Policía Nacional Civil. En este caso hay una área especializada que es la UMO, que es la encargada de ver esto, pero realmente no. Inclusive el hecho que puedan haber pandilleros ahí, así como lo mencionan, no significa que se va a hacer de disparos indiscriminados. Es por eso que ahí debería ser la Policía Nacional Civil la que encargada de este tipo de acciones que se dan, porque ellos sí están preparados. La UBO está preparada para saber cómo neutralizar a estos grupos de protesta, ¿va? No el CAN no está para eso. Inclusive nosotros criticamos también de que la Fuerza Armada no tiene que hacer servicios de seguridad pública. Por eso existe una Policía Nacional Civil, que es la encargada para esto. Está preparada para esto, no como el CAN, no como la Fuerza Armada. Ahora, ¿cuál es su apreciación sobre estas declaraciones donde dicen, mire, habían gente de las maras que estaban relacionados a
a temas de vendedores. Realmente, si es así, ¿por qué no se manejó esa información con los miembros de la Policía Nacional Civil? Ahora, la gente de la Policía Nacional Civil en determinado momento responde porque dijo, mire, no llegaba la policía. Entonces el director manifestó, mire, nosotros llegamos y si no hubiéramos llegado esto pudo haber sido peor. Peor. Inclusive yo vivo por ahí y realmente pasé por ahí, estaba un relajo terrible. Habían vehículos de los parabrisas quebrados, ahí todo, y entonces realmente los encargados, como vuelvo a repetir, son los miembros de la Policía Nacional Civil. Y si sabían de esa información previa, hubieran coordinado con la policía. Por eso existen áreas especializadas para eso. Porque si no, ¿qué hubiera pasado más adelante si eso no llega a la policía? Esto hubiera sido un caos, como usted lo menciona. Y al final no hubiera habido un muerto, hubieran habido varios muertos ahí. Y habían niños, habían personas de la tercera edad, habían personas que no tenían nada que ver con esa protesta. Por lo tanto, los indicados para esto eran los miembros de la Policía Nacional Civil. Listo, voy a una pausa, regresamos con mucho más porque tengo otra pregunta, por supuesto, que compartir con todos ustedes. Pausa, esto es Al Punto con Sergio Méndez, volvemos. Este segmento fue presentado por Democracia Salvadoreña, la nueva forma de hacer política en el país. Mr. Donut, la gran variedad. Los salvadoreños nos unimos en democracia para apoyar la fórmula presidencial que cambiará el rumbo del país. Llevemos a Carlos y a Carmen Aída a la presidencia, todos lo podemos lograr. Creo que es la mejor opción que tenemos, es la mejor fórmula que este país ha tenido en años, así que démosles todo el apoyo. Bienvenidos candidatos, estamos felices de tenerlos en su casa. Democracia Salvadoreña, la nueva forma de hacer política en el país. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Carlos, debo de hacerte una pregunta que me parece sumamente importante. Un amigo televidente me la hace llegar y me dice, pregúntemele de aquellos casos, ¿qué opina de los presuntamente los agentes ponen presuntamente evidencia para perjudicar al capturado, como en el caso de Daniel Alemán? Este caso es bien referencial por cuanto se estipuló en diferentes instancias que esto había sido colocado, de verdad que se había articulado un caso, que se había creado un caso para obviamente perjudicar a Daniel Alemán. Este caso paralelamente sucede también en su momento cuando la Sala de lo Constitucional en aquel entonces tiene conocimiento de miembros de la corporación castrense que ultimaron a un pandillero y se dio desaparición forzosa. Se dio una sentencia firme en la Sala de lo Penal y se conoció por ese hecho en la Sala de lo Constitucional. ¿Cuál es tu opinión? Y te planteo por qué. Porque es un tema lamentable visto desde el punto de vista institucional. Por favor. En este aspecto sí, yo tuve conocimiento del joven Alemán que colocaron evidencia, en este caso fueron narcóticos que colocaron, y realmente es lamentable. En la Policía Nacional Civil, así como hay miembros buenos, hay miembros malos. Como en todos lados. En todos lados. Entonces, en ese sentido,
hemos visto y dado seguimiento a casos complicados. Tenemos la Hacienda San Blas también, ¿va? Que policías cometieron ciertas situaciones ahí complicadas y que por cierto ya se va a dar la audiencia. En este caso alemán estábamos claros de que los policías quisieron afectar al compañero y la opinión particular mía en este caso es que hay policías que realmente no están claros, no tienen un compromiso con la comunidad. ¿Vocación? No tienen vocación. Inclusive cuando ingresan a la academia no hay vocación. A medida que ellos se van preparando, les va gustando el rol policial. ¿Va? Pero no tendrían que tener vocación antes de ingresar, o lo hacen por necesidad. Lo hacen por necesidad, eso estamos claros que lo hacen por necesidad. Ellos dicen una estabilidad laboral. O sea, yo no encuentro trabajo en otro lado, me voy a ir a meter a la policía. Sí, cabal, así es, correcto. La mayoría así lo hace. Nosotros hemos platicado con jóvenes ahí. No, nosotros no estamos comprometidos, pero a medida que esto les va gustando, sí se comprometen. Pero sí, realmente no hay una vocación, es por necesidad. Ahora, ¿qué sucede? Yo sé que son casos aislados, yo sé que son elementos que no podemos venir y generalizar, pero ¿qué sucede con aquella confianza que se va mermando de la población salvadoreña cuando viene y dice, mire, yo no le tengo confianza a la Policía Nacional Civil porque ustedes son el semillero y desde ahí empieza la formación? Yo no le tengo confianza porque no he puesto una denuncia de una extorsión cuando el marero me está hablando que ya le informaron de la policía. Sí, ¿Tu opinión? En ese sentido, yo estuve la semana pasada con sargentos, estoy dando clases de sargentos para ser subinspectores, y me decían ellos, todos nosotros como policías venimos de las comunidades, y a eso nos debemos, a las comunidades. Entonces, hay policías que no están comprometidos con las comunidades. Inclusive hay policías que se han desvirtuado tanto que realmente ya no saben por qué están ahí, ya buscando otras necesidades particulares, y es por eso que la policía tendría que haber un estudio para ver realmente cómo está en situación, porque por ejemplo hace poco hubo unas organizaciones de la ONG hablando de los derechos humanos, cómo la Policía Nacional Civil ha perdido la credibilidad en ese sentido, pero así como hay policías malos, hay también policías buenos, porque hay que decirlo. Hay buenos elementos policiales que a nosotros nos costan, pero sí tendríamos, y acordémonos que la filosofía de la policía es ser parte de la comunidad que nace en los acuerdos de paz, pero lastimosamente hay que decirlo, y la sociedad lo debe comprender también, no comprender, pero debe saberlo, hay policías malos que pueden colocar evidencia, que pueden hacer detenciones extrajudiciales, que lo pueden hacer y lo están haciendo, y eso hay que denunciarlo. Hay que denunciarlo ante la sociedad, hasta las instituciones, para activar las instituciones del Estado. Carlos, ¿qué ha pasado con la policía comunitaria? Esto es importante porque es funcional, ha dado resultados. En algunos municipios se ha dado resultados, pero en otros no. Es algo tan complejo. Primero, el policía debe estar convencido que esa filosofía de policía comunitaria es el resultado importante para tener un vínculo con la sociedad. Si el policía no está comprometido, es por gusto, y que tenga todos los elementos. En algunos municipios sí ha funcionado, pero en otros no, porque sabemos que ahí están las pandillas, y las comunidades tienen temor a estos grupos ilegales. Que yo por eso conversé con Marvin Reyes en la primera parte de esta entrevista, y él decía que el desmontaje de unidades especiales como el FIRFER, el GRP y todo eso respondían a intereses meramente electoral y compromisos adquiridos antes, durante y después, ahora, con miembros de las pandillas. ¿Tu opinión? Eso es evidente, y eso es lo que no entendemos nosotros, que cada vez que hay cambio de gobierno, hay cambio en la Policía Nacional Civil, y están vinculadas, porque la policía debe de ser no partidaria, pero lastimosamente es partidaria. Colocan a personas, directores que están vinculados al partido que está en gobierno, y esto lo que hace es totalmente desacreditar al trabajo de la Policía Nacional Civil. Hay muchos elementos que pueden ser de izquierda o derecha, pero como viene un gobierno que sea diferente a su ideología, lo sacan de ese lado y lo dejan afuera. Entonces, es un llamado también a esto de que no debe tener la Policía Nacional Civil y todas las instituciones, en este caso la academia, y en relación a la seguridad pública, que estén vinculadas a un gobierno determinado. ¿Hay una tregua ahorita con el gobierno y las maras? Yo que sepa no.
y no creo. ¿No tenés indicios para poderlo señalar? No, eso no lo puedo señalar porque nunca lo he escuchado en instituciones de nosotros, ni en la Policía Nacional Civil, que hay una tregua. ¿Cuáles son las expresiones de los colegas tuyos, de los policías, cuando ven que ellos están combatiendo el crimen organizado, pero que el gobierno a la misma vez ha estado en entendimiento con quienes están matando a los miembros de su familia? La verdad que hay un descontento, totalmente. Hay un descontento increíble en la Policía Nacional Civil con este gobierno, por esas medidas que está tomando. Y realmente ellos dicen, lo mencionan cada momento, de que hay un descontento, porque ellos esperaban que este gobierno actuara diferente, pero al final viene siendo igual a otros. La tregua de Mauricio Funes es la responsable del ambiente bélico que vive nuestro país ahorita y cómo se posicionaron las maras. No, ya estaba. De los gobiernos de Arena. De los gobiernos de Arena empezó este proceso, dejó que se fortalecieran, que se potencializaran, y desde ese momento ha empezado este proceso y ahora es bien complicado, ¿va? Y hay intereses no solamente del gobierno, hay intereses de las empresas de seguridad privada. Acordémonos cuántas empresas de seguridad privadas hay aquí en este país, y ellos se benefician cuando hay inseguridad en un país. ¿Por qué? Porque ellos tienen contrataciones, tienen sus empresas que están contratando y se benefician económicamente. ¿Cuál es la valoración tuya como miembro de este sindicato tan importante para el país sobre la gestión del actual director Howard Cotto y del ministro de Seguridad Ramírez Landaverde? La gestión en el aspecto de ciudad pública, en todos sus aspectos. En todos sus aspectos. Bueno, la verdad que nosotros como miembros de la Junta Directiva hemos visto que el discurso menciona muchas cosas que pueden ser positivas, pero en la práctica es otra cosa. Inclusive, allá llega el ministro de Seguridad Pública a la academia a hacer ejercicio y algunos trabajadores han querido abordarlo por algún tema, inmediatamente les cierran las puertas y no les deja que les hable, son cerrados. Entonces lo que vuelvo a decir es, y lo repito, no es un gobierno abierto, es un gobierno cerrado, que no permite que los trabajadores se acerquen a estas personas, ¿va? Entonces es un problema que tenemos, ¿va? Eso es lo que hemos visto nosotros con el director de la Policía Nacional Civil y con el ministro de Seguridad Pública. ¿Qué es lo que se podría hacer en determinado momento para que la Academia Nacional y la Policía lleguen a recobrar aquellos brillos que tuvieron en su momento de la creación y que se esperó muchísimas cosas y al final vemos cómo instituciones tan importantes han venido menguando hacia el crimen organizado, hacia la violación de sus propios derechos laborales, etcétera? Lo que se debe hacer es, primero en la academia, tener claro que se debe de escuchar especialmente a los docentes para fortalecer los programas de educación, cosa que la licenciada Luisa Arévalo, que es la jefa de estudio, tiene 9 años de estar en la institución y solo una vez, si no me equivoco, se ha reunido con el cuerpo docente. Y los dioses del Olimpo, que son los del Consejo Académico, igual nunca se reúne con los docentes. Entonces, por ahí tenemos que empezar, ver a dónde están las deficiencias y a dónde están las fortalezas y atacar eso. Listo. ¿No? Carlos Valencia, quien es secretario general del sindicato de la Academia Nacional de Seguridad Pública, debo de agradecerte el tiempo que nos hayas acompañado para platicar sobre varios temas que son de mucho, pero mucho interés para la población salvadoreña. Gracias. Bueno, muchas gracias y aprovecho esta oportunidad para hacer un llamado a mis compañeros y compañeras a que nos empoderemos de nuestros derechos y asimismo un llamado al presidente de la República para que tome cartas en el asunto que lo acabamos de denunciar, así como el ministro de Seguridad Pública. Muchas gracias. Gracias, muy amable, Carlos, un placer. El Salvador, soy Sergio Méndez, llegamos al final de esta su entrevista. Si le gustó la entrevista, comente el resto del año. Será hasta una nueva oportunidad y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.